Hola a todos, soy José Manzano y en este vídeo vamos a hacer uno de los ejercicios de gestión de documentos de Pedro Ípola en la UGR con Alfresco. Si recordáis, hemos creado ya los usuarios en este otro vídeo y aquí ya tenemos los usuarios preparados, así que vamos a identificarnos como compras. Lo primero que tenemos que hacer como compras es realizar dos solicitudes de presupuesto a dos proveedores. Por lo tanto, nos vamos a ir a mis ficheros. Donde podremos ver todos los ficheros con los que ha trabajado compras. Y vamos a cargar dos documentos de petición de presupuesto que ya tengo preparados aquí. Los he preparado en Open Document en mi ordenador, pero también se pueden incluso crear en la red con Alfresco. Ya están cargados en el servidor, podemos comprobarlo haciendo clic en el nombre del documento, lo que nos permitirá ver su contenido. Como podemos comprobar, es una solicitud de presupuesto de ejemplo. Y ahora podríamos administrar los permisos para que el destinatario sea capaz de ver el archivo. Tenemos que asegurarnos de ello. En este caso el destinatario sería proveedor 1, que es al que vamos a solicitarle un presupuesto con este documento. Ahora bien, podríamos iniciar el flujo de trabajo para mandarle el archivo desde aquí mismo, o bien podemos hacerlo de otro modo desde la propia carpeta de mis ficheros, seleccionando este archivo y haciendo clic en más, iniciar flujo de trabajo. Seleccionamos una nueva tarea y escribimos el mensaje que se le va a mostrar al destinatario, en este caso solicitud de presupuesto. Colocamos la prioridad como alta y el vencimiento para hoy, porque es urgente. Añadimos el destinatario, buscamos proveedor 1, aceptar. Comprobamos que todo está correcto, que está el documento añadido e iniciamos el flujo de trabajo. De esta forma se le mostrará en su panel de usuario a proveedor 1. Tenemos que hacer lo mismo con el documento que hemos preparado para proveedor 2. Como vemos aquí se muestra que este documento forma parte de un flujo de trabajo, así sabemos bien qué documentos están en circulación y cuáles no. Administramos los permisos del segundo archivo para que proveedor 2 pueda visualizarlo. Con ser consumidor es suficiente, porque no necesita editarlo para nada, simplemente verlo. Iniciamos el flujo de trabajo, o bien podemos hacerlo desde la otra opción que hemos dicho antes. Entramos en la visualización del documento e iniciamos el flujo de trabajo desde aquí. Como veis, es exactamente lo mismo, son dos caminos que llevan al mismo sitio. Solicitud de presupuesto, prioridad alta y vencimiento para hoy mismo. Se lo asignamos a proveedor 2. Aceptamos e iniciamos. Con esto ya tendríamos la primera parte hecha, que sería solicitar un presupuesto a dos proveedores. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Cerrar sesión e identificarnos como el proveedor 1. De este modo vemos aquí abajo en las tareas activas la solicitud de presupuesto. Se nos muestra el tiempo de vencimiento y el mensaje que viene adjunto con el documento. Ahora estamos desde los ojos de proveedor 1, si pinchamos en el nombre del archivo podemos visualizarlo perfectamente y saber pues todos los datos referidos a la operación. Bueno, en este caso lo marcaremos como completado y añadiremos un comentario como que lo hemos visualizado. Hacemos clic en tarea hecha. Esto daría fe de que el proveedor ha visto la solicitud de presupuesto y como quiere responder, pues nos vamos a mi fichero y vamos a cargar el presupuesto que ha preparado proveedor 1, que también lo tengo aquí. Abrimos y hacemos básicamente la misma operación que antes, pero a la inversa. Administramos los permisos, añadimos al usuario compras, porque se lo vamos a mandar a ellos, que son los que nos lo han pedido, y guardamos.
Ahora iniciamos el flujo de trabajo, bien desde aquí o bien desde dentro del documento. Como vemos, se ve aquí una presentación de un presupuesto de ejemplo y podemos iniciar desde aquí mismo el flujo de trabajo. Presentación de presupuesto. Prioridad alta. Y está destinado a compras. Comprobamos que está bien el documento e iniciamos el flujo de trabajo. Ahora hacemos la misma operación con el proveedor 2. Nos identificamos. Y vemos que entre nuestras tareas está la solicitud de presupuesto hecha por el departamento de compras. La vamos a marcar directamente como completada y vamos a decir que la hemos visualizado. Tarea hecha. Subimos el documento, misma operación que en el caso anterior, solo que este presupuesto está elaborado por el proveedor 2 y es un poco distinto. Administramos los permisos para que compras pueda visualizarlo sin problema. Igual que en el caso anterior, basta con que sea consumidor, no tiene por qué editar el documento para nada. Simplemente poder visualizarlo sin problema. Iniciamos desde aquí mismo el flujo de trabajo. Presentación de presupuesto. Aceptamos e iniciamos el flujo de trabajo. Bien, con esto la segunda parte estaría completa, que sería la presentación de los presupuestos por parte de los proveedores al departamento de compras. Nos volvemos a identificar como compras y vemos en nuestras tareas que tenemos la presentación de los presupuestos, aparte de las solicitudes que ya están revisadas por los proveedores, por eso pone tarea completada. Las tres rayitas son porque la prioridad es alta. Bueno, aquí tenemos el presupuesto. Lo marcamos también como completado porque lo vamos a ver visualizado. Tarea hecha. Y lo mismo en el caso del segundo proveedor. Visualizado. Vale, en este caso nos interesa más el presupuesto que ha presentado el proveedor 1 porque es más barato. Así que vamos a efectuar una orden de pedido a proveedor 1 que está aquí preparada. Para lo cual vamos a realizar un proceso básicamente igual a los anteriores. Cargaremos el archivo, como podemos ver. Revisaremos los permisos para asegurarnos de que proveedor 1 puede visualizarlo correctamente. E iniciamos el flujo de trabajo para que le llegue la notificación al proveedor de que hemos efectuado la orden de pedido con respecto a su presupuesto. Iniciamos. Bien,
De nuevo tenemos que cerrar sesión e identificarnos como proveedor 1. El proveedor tiene que recibir la orden de pedido y decidir si la acepta o no. Como la orden se ajusta al presupuesto que ofertó el propio proveedor, la va a aceptar. Marcamos como completada. Podemos revisar el archivo. Marcamos como completada y ponemos visualizada. Tarea hecha. Y ahora lo que necesita hacer el proveedor 1 es remitir a compras una factura sobre el pedido. Por lo tanto, nos vamos a mis ficheros y cargamos un nuevo archivo que será la factura del proveedor 1. Administramos los permisos, en fin, lo mismo de antes. Recalco que yo he creado los archivos anteriormente para tenerlo todo listo a la hora de crear los flujos de trabajo y demás, pero que podéis crearlo sobre la marcha o incluso utilizar el propio Alfresco para crear documentos. Tiene el mismo efecto. Solamente a mí me era más cómodo así. Bueno, con ese archivo creamos la nueva tarea mediante un flujo de trabajo para compras. Factura. El vencimiento sería para hoy. Y la prioridad la vamos a dejar en media para ver cómo se visualiza de forma distinta. Se lo asignamos a compras e iniciamos el flujo de trabajo. Tenemos una vez más que desconectarnos e iniciar sesión de nuevo. Como compras. Como compras podemos ver abajo a la izquierda el panel de tareas en el que encontramos la factura. Aquí, como vemos, muestra 2 rayitas en lugar de 3, porque la prioridad es media. Si fuese baja solamente saldría una. Y también se muestra más abajo en la lista. Podríamos hacerlo de dos formas esto, porque ahora tiene que aceptar o rechazar. Podríamos hacer que pusiese el flujo de trabajo como cancelado y no realizase la orden de pago. O podemos hacerlo con un flujo de trabajo sencillo mediante reglas, que es como lo vamos a hacer en este caso. Le decimos que ha sido visualizado y aprobado. Y ahora vamos a meternos un poquito, esta es la única parte distinta, un poquito más enrevesada del trabajo, que es el tema reglas y flujos de trabajo sencillos. Bueno, para ello nos tenemos que ir a mis ficheros y aquí deberemos crear una carpeta. En este caso una carpeta para las facturas. Facturas entrantes. Vale, vamos a visualizar un poco el menú de gestionar reglas en más, como si fuésemos a iniciar un flujo de trabajo. Seleccionamos gestionar reglas y pulsamos crear reglas. Aquí se nos muestra un menú, le ponemos un título para poder identificarlo nosotros, no tiene más importancia, aceptación en este caso. La regla se aplica a cuando se crean o entran documentos en la carpeta, a todos los elementos, y la reacción será añadir un flujo de trabajo sencillo. Pulsamos que una de las opciones será aprobar y cuando se realice esta acción copiaríamos el documento a una carpeta determinada que le diríamos, la cual no tenemos creada ahora mismo, y que tendría que ser una carpeta ligada a la cuenta de contabilidad. Por tanto, tendríamos que crear una carpeta a la que tuviese acceso contabilidad. También se puede configurar una acción para la acción de rechazar, en cuyo caso sería mover el documento a una carpeta de facturas rechazadas, por ejemplo. Se podría llamar así.
De esa forma desaparecería de la carpeta de facturas entrantes y quedaría relegada a una carpeta de facturas canceladas o archivadas, como queramos llamarlo. Pues ese es el funcionamiento básico de las reglas o flujos de trabajo sencillos en las carpetas de Alfresco. Es muy útil para automatizar ciertas acciones como esta. Con un simple clic puedes rechazar o aceptar la factura y reenviársela a contabilidad a su carpeta cómodamente. Para ver el archivo con el que queremos trabajar, tenemos que irnos a nuestras tareas, pinchar en completada porque la hemos marcado como completada, en el flujo de trabajo llamado factura, y aquí tendríamos el documento en cuestión. Para activar toda la secuencia de reglas tendríamos que trabajar con él. Pero primero vamos a entrar en la cuenta de contabilidad para crear la carpeta a la que van a ir dirigidas las facturas que sí sean aceptadas. Nos vamos a ficheros compartidos, porque va a ser una carpeta común entre compras y contabilidad, y creamos una carpeta con el nombre facturas contabilidad. La guardamos. No hace falta cambiar los permisos porque es una carpeta compartida, así que por defecto tiene acceso todo el mundo. Pero queda patente que es creada por la cuenta de contabilidad. Volvemos a compras. Nos vamos a facturas. Gestionamos la regla. No vamos a poder completarla porque no tenemos creada la carpeta de facturas rechazadas, pero para que podamos verlo más sencillo y así lo machacamos un poco más, seleccionamos flujo de trabajo sencillo, etiqueta aprobar, nos vamos a ficheros compartidos, que no se visualiza bien aquí, y seleccionaríamos facturas contabilidad y a aceptar. Y a la hora de rechazarla, pues nos vendríamos aquí, mover, y seleccionaríamos la carpeta de facturas rechazadas, la cual vamos a crear ahora mismo. Estaría en mis ficheros. Pulsamos crear carpeta. Facturas rechazadas. A esta tampoco hace falta modificar los permisos por la sencilla razón de que nadie necesita trabajar con ella. Bueno, nos vamos a nuestra carpeta de facturas original y ya sí vamos a crear efectivamente la regla porque tenemos todos los elementos que necesitamos. El documento, la carpeta de destino para las aprobadas y la carpeta de destino para las rechazadas. Seguimos el proceso anterior, mandamos las aprobadas a facturas contabilidad, activamos la opción de rechazar y moveríamos las rechazadas a facturas rechazadas dentro de mis ficheros. Aceptamos, pulsamos crear y la regla estaría lista y en funcionamiento. Ahora, cada vez que movamos un archivo o creemos uno dentro de esa carpeta, nos dará a elegir eso. Por ejemplo, nos vamos a la factura, que es la que nos interesa en este caso, abrimos el archivo, seleccionamos, como somos consumidores no podemos editarlo, tampoco es que lo necesitemos, le damos a copiar a y nos vamos a nuestra carpeta de facturas. La copiamos allí. Y ahora en mis ficheros seleccionamos facturas y aquí en las opciones más, primero vamos a añadirle los permisos a contabilidad para asegurarnos de que efectivamente cuando la movamos a esa carpeta lo podrá ver, por si acaso, aunque debería poder verlo aunque no lo pusiésemos. Como vemos aquí aparecen aprobar y rechazar, dos nuevas opciones que desatan los procesos que hemos especificado en las reglas. Al darle a aprobar
ese archivo ha sido copiado, lo vamos a comprobar ahora, a la carpeta facturas contabilidad. Efectivamente, aquí se ha creado una copia del documento que es accesible por todo el mundo y que está en la carpeta creada por contabilidad. Como vemos, tiene acceso sin problema. Se han dado los permisos. Podríamos iniciar un flujo de trabajo para que le llegase la notificación a contabilidad, pero vamos a asumir que como la carpeta es suya y la ha creado, tiene conocimiento constante de lo que entra y sale de ella. Así que vamos a considerar que contabilidad ya tiene conocimiento de la aceptación de esa factura. De lo contrario, simplemente habría que realizar un flujo de trabajo como los anteriores que hemos hecho para enviarle el documento. Teniendo en cuenta que ya dispone de esa información contabilidad, nos identificamos con su cuenta y ahora lo que debe hacer contabilidad es trabajar con el documento para añadir la información contable necesaria y emitir una orden de pago a caja. Para ello, lo que ha hecho contabilidad ha sido descargar el documento para editarlo fuera de línea y una vez descargado, que como veis tiene la opción ahí a la derecha, aquí lo puedes ver, podría descargarlo, copiarlo, etc. Una vez que ha descargado el fichero a su ordenador, ha hecho las modificaciones necesarias para agregar información contable y lo vamos a cargar en su nueva versión, que se llama factura contable, y ya vamos a aprovechar para cargar la orden de pago. Vamos a administrar los permisos de ambos documentos para asegurarnos de que caja los puede ver, porque en última instancia es el que tiene que hacer efectiva la orden de pago, que es lo que nos interesa. Así que guardamos. Como vemos ya está puesto, me he equivocado. Editamos los permisos de la orden de pago, que es la que nos falta. Caja. Y guardamos. ¿Qué vamos a hacer? Pues iniciamos un flujo de trabajo mediante la orden de pago, porque es el documento principal, es el que da la orden a caja. Decimos que es una orden de pago con la factura junta. Vencimiento para hoy. Prioridad alta. Asignamos caja. Y añadimos, le pulsamos en añadir y añadimos el otro archivo. Se puede iniciar un flujo de trabajo con dos documentos, no hay ningún problema. Ay, no he pinchado bien. Al añadir caja. Ahí está. Listo. Como digo, se pueden añadir dos documentos a un mismo flujo de trabajo. De esta forma, la orden realmente será la orden de pago a caja y verá el documento adjunto de la factura contable para tener toda la información que necesita. Como vemos, entramos con caja. Está aquí la tarea de la orden de pago, en la que puede visualizar pues ambos documentos. Y con esto el trabajo quedaría terminado.